Un saludo distinguido a quien escuche esto de aquí, lo que voy a decir hoy. Es un honor para mí adentrarme en el fascinante viaje de la evolución del latín, desde sus humildes orígenes en la antigua Roma hasta su prolongada vida en las lenguas romances que llegan a enriquecer nuestro panorama lingüístico moderno. Y ahora voy a decir cosas clave, o sea, permítame guiarles a través de este intrigante recorrido histórico, donde voy a destacar sus etapas más significativas y su impacto duradero en el mundo occidental, más que todo en el mundo occidental. Primero, déjeme mencionar lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a tocar lo que son los orígenes del latín. Tenemos que entender que el latín emerge como un dialecto hablado por las tribus latinas en la península itálica alrededor del siglo I antes de Cristo. Su evolución temprana estuvo influenciada por contactos con lenguas vecinas como el etrusco y el griego, más que todo el griego, ¿está bien? Sin embargo, en la República Romana, ahí es donde el latín comenzó a consolidarse como lengua oficial y administrativa del vasto imperio. También otra cosa de lo que quiero mencionar así brevemente es el latín clásico. ¿Qué es el latín clásico? Cuando yo hablo y digo latín clásico, me refiero que durante el periodo de la República y el Imperio Romano, el latín experimentó un periodo de refinamiento y estandarización conocido como el latín clásico. Y este periodo estuvo marcado por la obra de grandes escritores como Cicerón, Virgilio y Horacio, quienes establecieron las normas gramaticales y literarias que aún hoy reverenciamos. También voy a tocar algo muy importante que es la transformación en las lenguas romances, porque tras la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, el latín continuó evolucionando en diferentes direcciones en las regiones que alguna vez fueron parte del imperio y que estas variantes regionales del latín vulgar eventualmente se convirtieron en las lenguas romances, como el español, como el francés, como el italiano, como el portugués y rumano. Y esta transformación lingüística fue influenciada por la interacción con lenguas germánicas, bien son celtas y árabes, así como por cambios fonéticos y gramaticales internos. Y ahora, algo que voy a mencionar también es el legado del latín, porque el legado del latín perdura en diversas formas en nuestro mundo moderno actual. Aún se sigue enseñando el latín, desde, por ejemplo, desde el uso de términos latinos en la medicina, por ejemplo, el derecho y la ciencia, claro, la ciencia es muy importante, hasta la influencia profunda en la literatura, la religión, la filosofía. El latín sigue siendo una fuerza cultural y lingüística omnipresente. Además, su influencia en las lenguas romances continúa siendo evidente en la gramática, el vocabulario y la fonética de esas lenguas, ¿no? De esas lenguas. ¿Y a qué lenguas? Me estoy refiriendo a las lenguas romances, porque de eso lo está mencionando. Eso es lo que está mencionando mi idea. Y algo más que quiero decir es que el latín no solo va a representar no solo representa un idioma antiguo como todos creen, sino representa un legado vivo que ha moldeado nuestra civilización occidental a través de su evolución desde las calles de la Roma antigua hasta las páginas de las lenguas romances modernas. Ahí viene su influencia y su importancia, porque el latín sigue siendo una fuente inagotable de conocimiento y admiración. Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es lo de aquí, ¿no? Eh, Vamos a ello. Voy a hablarles sobre los orígenes del latín. ¿Está bien? Eh, para ello, tenemos que entender lo que es el latín arcaico, porque el latín se originó en la región del Lacio, en la península itálica, alrededor del siglo VI antes de Cristo. Era hablado por los latinos, una de las tribus que habitaban la zona de ese entonces. En este periodo, el latín arcaico se caracterizaba por una estructura gramatical más compleja y un vocabulario más limitado que el latín clásico posterior. Y como iba mencionando, ¿no? De cierta forma, aquí ya tienen una estructura gramatical más compleja. O sea, cuando estoy hablando, mencionando, ¿no? Lo que es el latín arcaico, ya tiene pero también tiene un vocabulario más limitado, se limita en en ciertas partes, ¿no? En comparación con las etapas que son posteriores del latín, o sea.
en sus etapas posteriores del latín en sí mismo, porque los latinos, una de las tribus locales, contribuyeron significativamente al desarrollo y difusión de este idioma, pero eso sería el principio, porque de cierta forma así llega a estar en forma base, ¿no? En el latín arcaico. Pero yo quiero que entiendan algo, ¿no? Que el latín arcaico representa los primeros pasos del idioma. Eso es muy importante que se entienda porque fue marcado por su uso en contextos cotidianos y prácticos entre las tribus latinas, porque de cierta forma, ¿no? Como lo iba mencionando, tiene una gramática que es más elaborada, más trabajada y una fonética que aún está en desarrollo. Y es el vocabulario más limitado, y lo vuelvo a decir, el latín arcaico es el vocabulario más limitado, pero eso no quita que este latín arcaico sentó las bases para la evolución posterior del idioma. Y ahora sí, pasamos a lo que es el latín clásico, el apogeo, porque de cierta forma, no. Antes de ello, voy a hacer aquí, ¿no? Tengo que ir en orden ya. Voy a ir a la expansión del Imperio Romano. Con la expansión del Imperio Romano, el latín se convirtió en la lengua dominante en toda la región mediterránea, ¿no? Y más allá, este proceso de expansión contribuyó a la diversificación del latín en diferentes dialectos, como el latín clásico, el latín vulgar y el latín tardío. Cada uno de estos dialectos exhibía variaciones en fonética, en sus variaciones, ¿no? No son iguales, pero tienen variaciones distintas. Su gramática y su vocabulario reflejaban la diversidad lingüística dentro del imperio. Y yo quiero que, ahora sí, vamos al latín clásico, ¿no? El apogeo. Durante la República Romana y el primer periodo del Imperio Romano entre el siglo I antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, el latín alcanzó su máximo esplendor como lengua de la literatura, el derecho, la cultura y la política, y en general. Y esa fase es conocida como latín clásico, porque se distingue por su refinamiento gramatical y su riqueza expresiva. Tienen que recordar esas figuras literarias como Virgilio, Ovidio y Cicerón, ¿no? Que contribuyeron al prestigio y la difusión del latín clásico a través de sus obras magistrales. Y para terminar con esta parte de aquí, ¿no? Yo quiero decir que la historia del latín es una narrativa fascinante porque abarca desde sus modestos orígenes, ¿no? En el Lacio, hasta su ascenso como lengua franca del mundo mediterráneo bajo el dominio romano. Y su evolución refleja no solo el desarrollo lingüístico, sino también los cambios sociales, culturales y políticos que definieron la antigua civilización romana. De eso nos podemos apoyar, ¿no? Si queremos recordarlo, lo podemos relacionar, eh, sus orígenes de latín con lo que es ya la definición de la antigua civilización romana, porque de cierta forma así se comunicaban, ¿no? Y ahí fue donde sentó su evolución de cierta forma. Y ahora sí, vamos a ir al siguiente PPT, algo más, la evolución del latín. A esto es a lo que yo quiero explicar. Lo que yo quiero explicar, ¿no? Porque hace unos momentos mencioné latín vulgar, pero no dije qué era el latín vulgar. Pero tienes que entender que el latín vulgar, con el devenir de los tiempos, tenemos que entender que el latín clásico bifurcó en diversas direcciones dentro de las distintas regiones del vasto Imperio Romano, engendrando lo que conocemos como latín vulgar. O sea, se bifurcó en diversas direcciones, en muchas regiones del Imperio Romano. Y este idiolecto fue adoptado por las masas comunes. Se distingue por su informalidad. Eso es lo que distingue al latín vulgar, su informalidad y su flexibilidad en contraste con el carácter más rígido y formal del latín clásico. El latín vulgar fungió como el vehículo lingüístico cotidiano para el ciudadano corriente y sentó las bases para la posterior gestación de las lenguas romances. También tiene su grado de importancia, pero ya dije, ¿no? Una característica muy importante. Y ahora sí vamos a ir a lo que es el latín tardío. En consonancia con la debilitación progresiva del Imperio Romano, el latín experimentó una metamorfosis notable, muy notable diría yo, porque surgieron diferencias dialectales regionales y cambios sustanciales en la gramática y fonética del idioma, dando origen al periodo conocido como latín tardío. Y este fenómeno marcó el inicio de la transición hacia las lenguas romances, al absorber
elementos de los dialectos locales y distanciarse progresivamente del latín clásico en términos lingüísticos. Y ahora quiero tocar esto de las lenguas romances, ¿no? Porque porque tras la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, el latín persistió como una influencia omnipresente en las lenguas vernáculas de Europa. Y estas lenguas, entre las que se encuentra el francés, italiano, español, portugués y el rumano, como lo mencioné al principio, ¿no? Emergieron a partir del sustrato del latín vulgar, o sea, heredando una riqueza léxica y estructuras gramaticales de su progenitor clásico. Pero el legado lingüístico del latín reverbera en estas lenguas romances, porque han evolucionado con el paso de los siglos, pero de cierta forma mantienen una conexión intrínseca con su ancestro común. Y ahí también viene un grado de importancia del latín también, porque es un ancestro que tienen en común estas lenguas romances, ¿no? Y la evolución del latín desde sus formas tempranas hasta el nacimiento de las lenguas romances es un testimonio del dinamismo y la adaptabilidad inherentes a las lenguas humanas, así como un recordatorio del rico legado cultural que ha perdurado a lo largo de de los siglos. Eso quedaría mejor, sí, porque es un montón de siglos. Y ahora sí vamos a ir al siguiente TPT, y aquí voy a hablar el latín en la Edad Media y moderna. Primero voy a mencionar el latín eclesiástico. ¿Qué significa latín eclesiástico? Bueno, a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, el latín mantuvo su preeminencia como la lengua de la Iglesia Católica Romana y de la educación en Europa. Y esta variante del latín, conocida como latín eclesiástico, fue utilizada en documentos oficiales, liturgias religiosas y textos académicos. Se llegó a convertir en el medio primordial de comunicación y preservación del conocimiento en Occidente durante este periodo, sirviendo como un vínculo unificador entre las diferentes regiones y culturas de Europa. Eso es el latín eclesiástico. Y ahora voy a mencionar la influencia lingüística, porque sí, sí hay, y mucho, porque incluso después de que las lenguas vernáculas se consolidaran, el latín continuó ejerciendo una poderosa influencia en el vocabulario, la gramática y la estructura de las lenguas romances, de las lenguas romances. Y numerosas palabras, términos y construcciones gramaticales del español, francés, italiano y otras lenguas tienen sus raíces en el rico legado latino. Y este fenómeno refleja la profunda huella que el latín dejó en el desarrollo lingüístico de Europa, pero no solo de Europa, sino del mundo, de cierta forma, en gran parte del mundo. Y su impacto perdurable en la forma en que pensamos y nos expresamos, claro, es toda una historia. Y ahora sí, vamos al latín académico, porque esto ya toca la edad moderna ya. El latín continuó, estaba continuándonos, siguió continuando, siendo la lengua de la academia y la erudición, porque los estudiosos, científicos y artistas utilizaban el latín como medio de comunicación y publicación de sus trabajos, gracias a su estatus como una lengua internacionalmente reconocida y comprendida en los círculos académicos. Para tú poderte relacionar con ciertas personas de esos grandes círculos académicos, tienes que saber latín, pero un latín académico, un latín ya más formal, ¿no? No un latín vulgar. Y eso fue una tradición académica del latín que perduró hasta bien entrada la época contemporánea, contribuyendo a lo que fue la difusión del conocimiento y la colaboración intelectual en Europa y más allá. Tienes que entender que el latín desempeñó un papel crucial en la Edad Media, en la Edad Moderna, en ambas, en la Edad Media y la Edad Moderna, como una lengua de gran importancia educativa, académica y religiosa. Y su legado lingüístico y cultural sigue siendo evidente en las lenguas romances y en la tradición académica occidental hasta nuestros días, hasta en el ahora. Y ahora sí vamos a pasar con el siguiente PPT, y ahora sí, el legado del latín. Primero voy a tocar la influencia en las lenguas modernas, su influencia ahí, ¿no? Porque el latín ha dejado una marca imborrable en las lenguas romances, y lo voy a seguir remarcando porque fue así, porque contribuyó con una vasta cantidad de vocabulario, no solo vocabulario, elementos culturales también que aún perduran en el mundo contemporáneo y sus estructuras gramaticales. Y esos elementos culturales no podemos dejarlos ahí, tenemos que mencionarlo, porque tiene una influencia en sí.
desde el español, ¿no? Y es el francés, italiano y portugués. Tú tienes que entender que las lenguas romances conservan una conexión innegable con su ancestro común, que es el latín. Y esto refleja la profunda influencia que esta lengua ha tenido en la evolución lingüística de Europa y más allá, aún más allá. Y ahora sí, la importancia en campos especializados del latín. Aunque hay que ser realistas, ¿no? El latín ya no se emplea como lengua hablada en la vida cotidiana, pero sigue siendo relevante en numerosos campos especializados como la medicina, la ciencia, la música, la academia y el derecho. Y se utiliza como lenguaje técnico y académico en disciplinas como la biología, la astronomía, la anatomía, donde diversas de las terminologías y convenciones derivan del latín. Tú tienes que, de cierta forma, conocer, ¿no? La terminología, las palabras, su derivación y relación que tienen con el latín. Y también tengo que agregar que el estudio del latín sigue siendo fundamental para comprender la base lingüística de las lenguas romances y su influencia en el pensamiento y la cultura occidental. Sirve para eso, para comprender la base lingüística de las lenguas que son romances. Y algo más, voy a tocar el tema de la preservación de la herencia cultural, porque el estudio y la investigación del latín han desempeñado un papel crucial en la preservación y transmisión de una parte fundamental de la herencia cultural occidental. Los textos, documentos, obras en latín, claro, siguen siendo objeto de estudio y análisis en ámbito académico, porque enriquece nuestra comprensión del pasado y proporcionando, de cierta forma, también un vínculo vital con nuestras raíces culturales. El latín actúa como un puente entre el mundo antiguo y el moderno, porque permite que las generaciones actuales accedan al vasto legado intelectual y literario de la civilización clásica. Y el legado del latín trasciende el tiempo y el espacio. Deja una impronta perdurable en las lenguas modernas, los campos especializados y la preservación de nuestra herencia cultural. Su influencia continúa, va a seguir continuando y nos va a seguir recordando la importancia de entender y apreciar la riqueza lingüística y cultural que ha dado forma a nuestra civilización de ahora. Y quiero volver a, a remarcar, ¿no? O sea, la terminología es importante conocer la terminología de algunas palabras, ¿no? Y ahora sí, vamos aquí, el latín en el mundo moderno. Em, en ello voy a tocar primero la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica Romana, más específicamente, el latín mantiene un papel fundamental en la liturgia, en los documentos oficiales y la enseñanza teológica. Y fue considerado como la lengua sagrada y tradicional de la Iglesia. Ojo con eso, porque fue considerado sagrada. Y esto refleja su arraigada conexión con la tradición y la historia de esta institución religiosa, ¿no? El catolicismo, la Iglesia Católica. Y ahora voy a tocar en la educación, ¿no? Porque el latín sigue siendo una parte integral de la educación en muchas partes del mundo, especialmente en el campo de las humanidades. Más ahí, sí, ahí. El estudio del latín clásico y medieval es fundamental para comprender las raíces de la civilización occidental porque proporciona un sólido fundamento para el estudio de la literatura, la historia, la filosofía y otras disciplinas humanísticas, ¿no? Y además, el conocimiento del latín puede ser especialmente útil en el ámbito del derecho civil, donde muchos términos legales y principios jurídicos tienen sus raíces en esta lengua ancestral, que es el latín. Y ahora sí, la ciencia y terminología lo agregué porque el latín va a seguir siendo ampliamente utilizado en esto, en la terminología científica. ¿Alguna vez no han hecho un diccionario de terminología científica? Yo sí, yo que recuerdo sí, 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 hice uno. Fue muy laburoso. Y especialmente en campos como la biología, la taxonomía y la medicina. Ahí, en la medicina, hay un grado de importancia muy grande. Y hay muchos términos técnicos y nombres científicos que se basan en raíces latinas. O sea, esto facilita la comunicación internacional entre profesionales y científicos de diversas disciplinas. No solo se limitan a una, ya es interdisciplinaria. Y ahora sí, como yo había mencionado, ¿no? Mencioné el derecho, bueno, le di un espacio más, o sea, el derecho y jurisprudencia, porque
Yo consideré, sí, yo considero que el legado del latín en el campo del derecho es innegable. Muchos términos legales, principios jurídicos y expresiones latinas siguen utilizándose en los sistemas legales de todo el mundo. Y esto refleja la influencia perdurable del latín en la jurisprudencia moderna, porque el conocimiento del latín puede ser invaluable para estudiantes y profesionales del derecho, ya que les proporciona una comprensión más profunda de la terminología y los conceptos fundamentales de esa área del conocimiento. Y lo volveré a decir, el latín va a seguir desempeñando un papel relevante en diversos ámbitos del mundo moderno, porque marcó la historia de ciertas áreas de nuestra habla, de las lenguas romances, desde la religión, ¿no? Y la ciencia hasta la educación y el derecho. No se limita a eso. Hay más, pero menciona eso, ¿no? Lo más vistoso. Y quiero decir que su legado perdura como una fuente de conocimiento y una conexión muy grande con nuestra herencia cultural lingüística. Ambas, cultural y lingüística. Sí, eso sería lo correcto. Y ahora sí, voy a pasar al siguiente. Ya, estamos aquí en aprender latín en la actualidad, ¿no? Por qué yo quisiera aprender latín, no? O sea, si alguien te va a enseñar algo, tiene que decirte el por qué, ¿no? Y si tú quieres aprender algo y te lo piensas muy bien, ¿no? Tú tienes que considerar, ¿por qué debo aprenderlo? ¿Por qué lo haré? ¿Qué bueno me va a dar? Sí, tienes que ser así. Aunque también puedes hacerlo mm, por mero disfrute, ¿no? No está mal, pero no te cae mal comprender el porqué de su aprendizaje, ¿no? O sea, si voy a aprender algo, tengo que saber por qué lo estoy aprendiendo. También por eso, porque me gusta o porque me va a brindar un conocimiento útil para conocer diversas áreas en las que estoy dando un nivel de atención muy grande, ¿no? Primero vamos a tocar la importancia académica. La importancia académica en el estudio del latín va a seguir siendo una piedra angular en la educación humanística y clásica, en el área de las humanidades, porque el aprender latín no solo implica dominar un idioma antiguo, no caigas en ese error, sino que también fortalece habilidades lingüísticas, que son muy fundamentales como el análisis gramatical. Claro, si tú aprendes el latín, tú estás de cierta forma fortaleciendo ese análisis gramatical, comprender la gramática y la comprensión de textos complejos y la capacidad de razonamiento lógico también se está fortaleciendo. Al aprender latín, tú fortaleces eso, mejoras tu capacidad de razonamiento lógico y aumentas tu nivel de comprensión de textos complejos. Y el estudio de latín te va a proporcionar una comprensión muy grande, más profunda de la cultura occidental, porque tú te estás familiarizando con las obras literarias también. Pero no solo eso, sino filosóficas, históricas, que fueron escritas en ese idioma, en el latín. Yo quiero agregar eso, ¿no? O sea, hay diversas formas de fortalecer el razonamiento lógico, es cierto, pero esta es una de ellas. Y ahora sí, aplicaciones prácticas, la practicidad, ¿no? O sea, lo que es práctico. O sea, tú al dominar el latín, abres un abanico de oportunidades en diversos campos profesionales, ¿no? Por ejemplo, te puedes especializar como eh, catedrático en latín, ¿no? Pero bueno, en medicina también es importante porque el conocimiento del latín te va a facilitar la comprensión de la terminología médica. Claro, cada área tiene su diccionario de terminología y ahí entra el latín, porque si tú comprendes algunas palabras que se utilizan en ese campo de la medicina, pues lo vas a utilizar, especialmente en áreas, ¿no? Como la anatomía y la farmacología también, ser más específico en esas. En el ámbito legal, el latín va a seguir siendo utilizado en términos y principios jurídicos fundamentales, por ahora. ¿Puede cambiar con el tiempo? No lo sé, pero puede transformarse, ¿no? Y no puedo negar también la teología, o sea, la teología también lo usa y la investigación académica también. O sea, el latín es esencial para acceder a textos originales y comprender conceptos clave en estas disciplinas. O sea, no es lo mismo leer una traducción de latín al español que leerlo del mismo latín, ¿me entiendes? Es diferente. Y ahora sí, la conexión con el pasado. El estudio de latín te va a proporcionar, ¿no? Específicamente proporciona a los estudiantes una conexión directa con la historia y la cultura de la antigua Roma y la Edad Media europea. Para tú comprender su historia de ambas, ¿no? De ambas culturas, ¿no?
tú tienes que tener ese vínculo de conceptos. Tú relacionas esa conexión en el pasado, ¿no? De latín con esto, con esas civilizaciones, porque era lo que hablaban. Claro, o sea, tú puedes comprender, ¿no? Cómo se comunicaban, cómo se relacionaban esas civilizaciones. Y eso te va a ayudar a explorar textos latinos clásicos y medievales también. Y esto te va a permitir sumergirte en ideas, en esos valores y en esos eventos que dieron forma al mundo occidental. Y esa conexión con el pasado fomenta una apreciación más profunda de nuestras raíces culturales y una comprensión más amplia de la evolución de la civilización humana. Y ahí viene su punto muy vital. O sea, comprender la evolución de la civilización humana, porque de cierta forma evolucionamos, cambiamos, nos transformamos, ¿no? Y yo agregué aquí el disfrute intelectual, porque, o sea, no necesariamente tienes que, si lo vas a darle un uso, ¿no? Bien práctico. Tú puedes también elegir ser feliz y disfrutarlo porque te gusta. Para muchos, ¿no? En la mayoría, no diría la mayoría, pero en gran parte, ¿no? Para muchos estudiantes, el estudio del latín se convierte en una experiencia gratificante y enriquecedora, porque el descubrir la belleza y la complejidad de esta lengua clásica puede ser una fuente de satisfacción intelectual, ya que te va a permitir entender y apreciar las obras maestras literarias y filosóficas escritas en latín. Pero no solo eso, sino que te va a brindar el desafío de dominar un idioma antiguo y la sensación de logro al hacerlo puede proporcionarte una gran satisfacción personal. Claro, es un logro personal el aprender algo, ¿no? Y eso es lo que yo quería mencionar, porque el aprender latín en la actualidad no solo tiene beneficios académicos y profesionales, sino que también te ofrece una oportunidad única, una gran oportunidad única para conectar con nuestro pasado cultural o para conocer el pasado de otras culturas, ¿no? Cultura occidental y así tú puedas ampliar ampliar tu propia comprensión del mundo y más que todo disfrutar de una experiencia intelectualmente enriquecedora. Es un disfrute, la verdad. Y algo que quiero mencionar también, ¿no? Vamos al siguiente, y ahora sí. Aquí voy a terminar ya. Este es el final ya. Como iba diciendo, el futuro del latín. Claro. Primero, un punto importante que siempre mencionan los profesores de latín es la preservación del patrimonio. Y el latín continuará desempeñando un papel crucial en la preservación y el estudio del patrimonio cultural y lingüístico de Occidente, y su legado seguirá siendo objeto de investigación y análisis académico, garantizando que las generaciones futuras puedan acceder y comprender la riqueza de la herencia latina en todos sus aspectos. Pero no solo eso, sino también tenemos la integración en campos especializados, porque el latín mantendrá su importancia en campos como la medicina, derecho, ciencia y teología también. Lo voy a incluir, ¿ya? Y su terminología y conceptos seguirán siendo ampliamente utilizados, proporcionando una base sólida para la comprensión y la comunicación en estas disciplinas. Te va a ayudar mucho el aprender el latín, claro, porque la integración del latín, ¿no? En estos campos garantiza su relevancia continua en el mundo moderno. Si lo siguen usando en el mundo de la ciencia, ¿no? En el mundo de la medicina, claro que sí. Y hay algo más que esto también no puedo dejar, lo que es la educación humanística, porque el estudio del latín seguirá siendo una parte fundamental de la educación humanística y clásica. A través del aprendizaje de latín, los estudiantes fortalecen sus habilidades lingüísticas, lógicas y de comprensión cultural, porque los está preparando para una participación más profunda en el mundo académico y profesional. La educación humanística proporciona una comprensión integral del mundo y fomenta el pensamiento crítico y la apreciación de la diversidad cultural. Y hay una continua evolución, ¿no? Aunque el latín ya no se habla como lengua viva, ¿no? Su influencia y evolución seguirán siendo objeto de estudio. Sí, 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 claro que sí, objeto de estudio. Y un debate entre lingüistas, no solo lingüistas, historiadores y académicos en general. La investigación continua sobre el latín y su impacto en el desarrollo de las lenguas romances y la civilización occidental garantiza que su legado siga siendo relevante y vibrante en el mundo contemporáneo. Y eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿no? O sea, la importancia del latín como una fuerza unificadora en la preservación del patrimonio cultural y su nivel de integración en campos especializados, lo que acabo de mencionar, ¿no?
y el papel en en la educación humanística y más que todo su relevancia en la investigación académica, yo de cierta forma quiero decir que hay confianza en que el latín seguirá enriqueciendo nuestras vidas y nuestro entendimiento del mundo en el futuro, si le das una oportunidad al aprenderlo, ¿no? El querer aprenderlo. Te trae beneficios, sí, pero es más fácil aprender algo, algo cuando te gusta, ¿no? De cierta forma, a lo que le prestas atención es en lo que te conviertes. No sé si han escuchado eso. Hay un grado de verdad ahí. Claro, si tú prestas atención a aprender cierta área, pues vas a ser no te digo que seas bueno, pero vas a tener de cierta forma un conocimiento en ello, ¿no? Que es completamente diferente al no tener ese conocimiento. Es preferible saberlo y no necesitarlo que necesitarlo y no saberlo. Y ya. Así quisiera terminar esto. Esto es algo muy básico, pero lo, lo he puntuado muy bien. Sí, he tocado lo más importante y he sido directo. Y eso, gracias por su atención. Fin.